Venga y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, 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 ¿qué tal? A toda mi gente linda, mi gente bella, venga y le cuento que hoy se conecta para escuchar las noticias más relevantes que han sonado, que han estado presentes. Vamos a darle paso a nuestro productor, David, ¿cómo vas? Hola Juanita, buenos días para ti. Feliz inicio de semana, cerrando también ya un nuevo mes cargado de mucha información. Muy contento de estar contigo, de acompañarte, de acompañar a todas las personas que poco a poco se van conectando, y además porque hoy tenemos una gran novedad en nuestro espacio, así que bueno, no vamos a ir con más preámbulos para precisamente darle paso. Así es, David. Hoy no Hoy estamos solos. no estamos Y solos. no es la Ouija, no. Es Donny. Donny, ¿cómo Bueno, vas? muy buenos días. No estamos solos, efectivamente. Señor David, señora Juanita, para las personas que nos están viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del jet lag. Encantado de ser parte de este grupo. Oiga, y por si acaso, aquí tampoco vengo solo, por allá tengo un amigo. ¿Será que lo puedo traer? No, dejémoslo ya. No, ok, dejémoslo allá. Vale, buenos días y gracias por la invitación. No, a ti por aceptarla y nos vamos entonces, David, sin más preámbulos, con nuestros titulares, porque hoy tenemos programita interesante, así que empecemos porque después se nos acaba el tiempo y después estamos corriendo, que no lo... listo. Nos fuimos con nuestros titulares. Bueno, en esta oportunidad de Venga y le cuento, desde ya invitados todos ustedes a compartir, a interactuar con nuestro espacio, pues vamos a estar hablando de el análisis de lo que dejó las elecciones del Consejo de Juventudes. ¿Qué fue lo que sucedió? Y vamos a estar también revisando, rebotando, escarbando por qué el fenómeno de la baja votación. Hubo muchos memes, hubo un tren que se hizo viral de ¿hay alguien aquí con vida? Cuando los jurados precisamente estaban grabando las salas o y la baja asistencia. Ya vamos a estar analizando eso. También vamos a estar analizando el presupuesto, porque esta semana se aprobó un nuevo presupuesto del gobierno para el año 2026, y usted tiene que estar enterado de lo que va a pasar y cuáles serán los rubros en los que se va a invertir este dinerillo. Por otra parte, también vamos a estar hablando de una sonora renuncia. Estuvo durante toda la semana en los medios de comunicación haciendo campaña y de la nada se bajó. Se bajó de la consulta del pacto histórico nuestro querido y muy polémico, impopular, pero también ineficiente Daniel Quintero. Vamos a estar hablando un poco de este tema. También vamos a estar hablando de la desclasificación de los archivos del DAS. ¿Se acuerdan del DAS? Sí, bueno, tiene aparición acá y ustedes ven precisamente este organismo al lado de dos grandes seres que perdieron la vida en el siglo pasado en nuestro país y a quienes se les echa también gran responsabilidad. Petro y Trump, la pelea del fin de semana, ese fue el clásico que tuvimos el fin de semana, no fue en la NFL, no fue en el fútbol colombiano, sino fue Petro versus Trump, y vamos a estar hablando de cuáles fueron las implicaciones de este discurso y lo que puede pasar. También, ojo, aquí no hubo una protesta pacífica ni nada por el estilo, fue un lamentable incendio que se presentó en las instalaciones del Colegio Don Bosco, ubicado en la localidad de Engativá. Así que todo ello lo vamos a estar hablando, todo ello lo vamos a estar mencionando en la próxima hora de programa. No olvide compartir, no olvide comentar y no olvide sumarse a la conversación con nosotros. Bueno, iniciemos con el Consejo de Juventudes. ¿Quién quiere empezar? Hablando de esos resultados. Yo, David, que está que se habla. Ay, empecemos por ti. No, me genera, a ver, yo voy a hacer una opinión muy impopular, mis queridos amigos, Juanita, Doni. Tuvimos un montón de eventos, tuvimos un montón de conciertos, tuvimos fútbol, tuvimos un montón de situaciones,
se hizo pedagogía, pero es como cuando tú sientes que haces pedagogía como por hacerla. Faltó difusión, faltó publicidad, faltó masificación, faltó que una señal se pusiera las pilas y dijera, listo, vamos a dar un cubrimiento. Yo estuve viendo algunos que otros boletines, pero fue más que todo en redes sociales. O sea, faltaron muchas cosas. Habían 11 millones de colombianos jóvenes habilitados para votar y creo que votó el 11%, si mal no estoy, una cosa supremamente alarmante. Eh, faltó mucho tema, faltó, o sea, ya de por sí que tengas una serie de eventos, por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá que tuvimos como 20.000 conciertos el fin de semana, cambia un poco el panorama de la motivación o también del espacio y el espectro para la realización de estas elecciones, pero sí me deja muy preocupado. Primero porque pues también es un puesto que es este segundo ejercicio respecto al primero debía tener mucha mayor elaboración. Y segundo, porque también hemos evidenciado las renuncias de varios de los consejeros de juventudes que nos contaron en ese primer mandato, en ese primer periodo. Entonces ahí uno queda como, bueno, pues estamos tratando o estamos impulsando de que los jóvenes estén, eh, pues arranquen su ejercicio político, pero no siento que se les están dando todas las herramientas y falta mucha pedagogía y también tras del hecho, pues obviamente se está perdiendo un importante rubro del presupuesto nacional eh, y hay que hacer algo. Ahí ya les dejo a ustedes la palabra. Doni. Bueno, yo siento, a diferencia del señor David, que lo que hay de pedagogía es suficiente. ¿Por qué? Yo no sabía, por ejemplo, hasta hace unos años que a los 28 usted todavía era considerado joven. Yo pensé que usted a los 25 ya era un señor adulto sacado pues de los beneficios, de las ayudas. Y yo me vine a dar cuenta cuando tenía 29 años. Debo decirlo, yo no sabía y lo hice por un tema de un subsidio. Hoy veo que los jóvenes nacen con el Internet prácticamente. Si usted tiene interés de algo, perdóname y discúlpeme muchachos jóvenes, pero yo estoy seguro que cuando escucharon Ryan Castro 31 de octubre, sin saber dónde es, usted va y busca en redes sociales, TikTok, averigua cuánto cuesta, papá, mamá, muchachos, hagamos un combo y nos fuimos. Exactamente podrían hacer lo mismo con las votaciones. Es un tema de interés. Es cierto que hay pedagogía hasta cierto punto. Yo mismo veo YouTube y vi comerciales constantemente donde le decían o le extendían la invitación a los jóvenes a participar. Veía en una de las entrevistas que daban y decía, muchacho de 16 años, yo llegué y quedé completamente perdido. Pero ¿cómo que completamente perdido? Preguntándose llega a Roma. Entonces hay también un problema de educación en la casa, de soltar a los muchachos y decir, hay que averiguar, cuando a usted algo le gusta, le interesa, hay que preguntar. Respecto a la cantidad de votantes, sí, efectivamente fueron un poquito más de 1,5 millones, 1.5 millones de votantes, teniendo en cuenta que las cifras va por encima de los 10 millones. Le comentaba a Juanita, esto parece como si fuera un niño que peleaba por un juguete y ya cuando se tiene, pues ya no se quiere. Entonces el año pasado hubo una cantidad de, digo, hace 4 años, perdón, hubo una cantidad de votos. Se subió un poquito en esta, pero siento que no valió la pena el ejercicio. Se subieron 300.000 puestos de votación, por ejemplo. ¿Hasta dónde llega ese análisis venga, teníamos 600.000, alcanzamos este nivel, subimos 300.000 puntos, ¿de verdad vale la pena? ¿Vamos a votar la plata? Entonces creo que también es parte y gran responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que más allá de simplemente imprimir y poner en marcha, pues siento que también tiene que analizar qué tan beneficioso realmente es poner más puntos o no dar Ustedes, transporte, por ejemplo, en zonas rurales. ustedes se me Deme un saltaron. Deme un momentico, miren, póngale cuidado y ya les doy paso. 94% en Bogotá de abstención, ¿sí? Y eso que Sí. para muchos Bogotá es un medidor nacional, obviamente pues estamos en una burbujita. 94%, cerca de 1.728.102, 1.728.112 jóvenes habilitados, solo participó cerca del 6% de los votantes. Juanita. Hubieron 1.500.444 jóvenes que votaron. Subió la participación del 10% que fue en el 2021 al 12,8%. O sea, ¿yo qué veo? Yo no siento que nos sirva. A ver, si bien esto es un gasto también público,
Es mejor pensarse la forma de cómo equilibramos cargas, es decir, que las votaciones del Consejo de Juventud no estén solas, sino que estén acompañadas de otro tipo de votaciones, por ejemplo, que se haga con la alcaldía, ¿sí? Que se junten. ¿A qué voy? De que de una u otra forma, si bien esto es pedagogía, la pedagogía también inicia desde casa, ¿sí? Y si bien esto es pedagogía, entonces si la mamá, la gente es perezosa. O sea, vámonos, hablemos como es. Y un El domingo la domingo. gente quiere descansar, no quiere salir. Pero sí hay la mayoría de familias, si tiene, no los jóvenes como tal, porque los jóvenes están aprendiendo, pero ellos son jóvenes, ¿sí? Ellos están aprendiendo a formarse en la vida, ¿sí? Entonces, si ellos ven a sus padres levantándose, pero camine a votar, vamos, empiezan a generar esa cultura. Yo no estoy hablando de los jóvenes de 28 años, yo estoy hablando de los jóvenes de 14 años, de 15, 16 años, que la verdad eso es una gran mayoría. Tengamos en cuenta que hace unos años hablar de política era hablar de anticristo, nadie quería hablar del tema, era algo que la gente no le importaba o decía que no era importante. O yo les pregunto a ustedes, pues volvámonos a nuestro tiempo, pues tampoco es que estemos tan viejos, ¿verdad? Ah, bueno, pues tampoco. Pero en el colegio, ¿cuántas veces les recalcaron a ustedes que era importante la política? ¿Cuántas veces les enseñaron, aparte de lo que era por encima de la constitución política y que teníamos ciertas ramas de poder, que era importante leer, saber, ir, votar, ¿sí? Por mi parte, no, lo único importante que era lo del personero y que ahí se hacía un ejercicio del tema. Es que Exacto. varía. Dale, Oni. Perdón, Dale, dale. sí, yo quería tocar ese punto porque siento que desde el juego a ser personero y presidente del Consejo Estudiantil, uno ya practica la política. Quizás no a nivel de partido, no, esto es liberal, conservador, pero el ejercicio ya se viene haciendo desde la primaria. Yo fui presidente del Consejo Estudiantil de mi colegio y fue un ejercicio chévere, ¿sí? Como de ir de salón en salón, se hablaba con los muchachos de primaria, se les decía algo que yo he visto mucho que la gente dice es que no me dieron como la explicación de cómo votar. No, pues es que es una cosita con 3 fotos, tú escoges al que te gusta en el colegio, ya, no es tan complicado. Obviamente cuando usted crece hay que mirar las políticas, hay que mirar más allá de la foto, pero siento que la vida misma lo va llevando a uno a eso, porque aunque se niegue, Colombia es un país de radio, Colombia es un país de televisión, de noticias, y entre chisme y chisme uno se va enterando de las cosas. Mis sobrinos, perdón que los traiga a colación, con 12 años ellos pueden hacer comentarios sobre partidos políticos, puede que no muy atinados, pero ellos más o menos van entendiendo. Entonces yo creo que el ejercicio sí, desde el colegio y con la personería funciona y no es excusa para decir no salgo a votar. Ahora el tema del domingo sí lo puedo entender en los muchachos, pues porque les dará pereza eso, ¿no? Pero tampoco salir a votar es, además de un derecho, es un ejercicio muy fácil, honestamente. Siento que no es excusa en este siglo que me digan que he perdido, no sé qué hacer, no me enseñaron. Yo les voy a Yo dar un dato. quiero. Dale, Dale. dale. Les doy No, el dato. dale. Dale. Bota el dato, dato mata relato, dicen por ahí. Anotando. En, cuando en 1954, cuando ya se dejaron que también las mujeres empezaran a votar, votaron 1.835.255 mujeres, ¿sí? A lo que yo voy es que esto es un ejercicio, esto es un ejercicio de tiempo, esto no es como, así como a veces hubo una abstención muy grande, más del 50 al 60% en elecciones presidenciales, cuando todos podían salir a votar, que fue cuando empezó, venga, usted no sabe ni siquiera quién está escogiendo y luego sí se está quejando, ¿sí? No, yo no siento que el hecho sea quitarlo, sino simplemente seguir con la pedagogía de, de hay que votar porque hay que votar. Este tema, yo a lo que yo voy con el tema y ya le doy paso a Paolo es, si bien nos enseñaron un tema dentro de lo que era personero, el tema de Consejo de Juventud es algo muy nuevo. Es algo que la gente hasta ahora está empezando a adoptar, los jóvenes en sí, y yendo a colegios. Por ejemplo, Paolo, ¿te acuerdas que uno de nuestros invitados dijo, no nos dan acceso a colegios? O sea, entonces,
¿Cómo van a hacer Sí. pedagogía a los jóvenes si no les dan acceso a los colegios? O sea, siento que es un ejercicio que nos va a permitir hacer cimientos para empezar a mejorarlo con el pasar de los años. Pero también siento que sí es importante optimizar recursos y que es importante pegarlo con otras elecciones, no solitos. Es que hay un tema y esa es creo que las dos propuestas que yo estuve esperando, además de la reducción del salario de los congresistas, era justamente ese intento que hubo en algún momento de unificación de las elecciones. O sea, no te estoy pidiendo que me unifiques presidenciales con Consejo de Juventudes, pero que sí haya una unificación, primero para poder hacer una pedagogía un poco más macro, segundo también bajar los niveles de abstención mediante esa unificación. Y creo que entrando ya en la conclusión, yo voy a hacer una opinión y me hago responsable de esa opinión. Me hago responsable de esa opinión. A partir de Para este momento, eso ¿cómo? necesito ampliarte ahí, espera, Bueno, responsable. gracias. Listo. De aquí en adelante terminaron las elecciones del Consejo de Juventud Ciudadana, ciudadano colombiano. Si usted dice pertenecer a cierta tendencia, si usted dice tener una ciudadanía crítica, política, ascendente, si usted está dispuesto a criticar lo que está pasando o está dispuesto a criticar lo que viene, su opinión no va a ser válida si usted no sale a votar. Bueno, así que me hace el favor y en las siguientes elecciones, de lo que sea, así como critica en redes sociales, se expresa, sale a marchar, que está muy bien que haga su ejercicio social y político como ciudadano, también lo haga desde las urnas, porque si usted no sale a votar, es prácticamente como si su opinión fuera un cero a la izquierda, me permito pedírselo, porque precisamente la política y el ejercicio de las votaciones nos permite expresar nuestro descontento o nuestro agrado con cierta ideología, tendencia o candidato. Pero si ustedes de esos colombianos que critica y critica y critica en redes sociales y se queda ahí, pero no ejerce su derecho al voto personalmente a mí y me hago responsable, es como si fuera una ciudadanía prácticamente sin ejercer, un cero a la izquierda, y está perdiendo una gran oportunidad de sumarle al país desde ese tipo de espacios. Así que así como se le hace el llamado a los jóvenes desde ya, vamos a hacer ese arranque, esa campaña, esa pedagogía ciudadana para que los colombianos salgan y voten en las elecciones presidenciales, ya que estamos ahí también mirando, así tengamos 27.000 candidatos en Congreso, Senado, haga pedagogía, vea redes sociales, pero salga a votar, porque eso es lo que interesa, eso es lo que nos sirve a nosotros, que usted también ejerza su ciudadanía política. Era eso. Dale, dale, Doni. Dos cositas a propósito de la ideología. Es cierto, estas votaciones demostraron que sí hay una maquinaria chiquita por parte de los partidos tradicionales, al menos enfocados en los jóvenes. Se perdió mucho de la fuerza que se tenía por parte de los jóvenes de la izquierda, seguramente muchos de los que estaban hace 4 años en las protestas y bueno y demás. Pero se nota que los partidos tradicionales sí trabajan esa parte, poquito pronto, pero lo trabajan. Liberales con más de 147.000 votos. Los señores del conservadurismo con 98.000 votos. Muchísimas gracias ahí, la superimagen. Excelente. Centro Democrático 84.000, que ellos prácticamente, entiendo, doblaron la votación de hace 4 años. Y finalmente Colombia Humana, que se queda con 23.000. Desde el ejercicio en cuanto a eso, lo que dice David es cierto. Si usted, amigo, tiene una idea, amigo, amiga, sobre el gobierno, quiere pelear, quiere entrar en el debate, pues también el voto es importante. No se trata solamente de decir es que no hacen nada y ya, y yo después peleo. Como el que quiere exigir en la casa, pero no barre, no lava, no cocina, pues como difícil, mi hermano. Y segundo, lo planteo como en términos de fútbol. Las personas adultas deben enfocar o enseñarle más bien a sus jóvenes que las votaciones importan porque lo que están escogiendo es como si fuera un equipo de fútbol y usted tiene una cantera. Los consejos de juventudes deberían ser la cantera a priori para la política del futuro, que uno pueda reconocer desde la visión de ciudadanía quiénes son los muchachos que aparentemente tienen un buen trabajo, una buena comunicación, una buena gestión, que de aquí a cuando tengan 20, 25, 26 merezcan un voto, ya no hablando de consejo juventud, sino de congreso, cámara y por qué no presidencia. Entonces yo vería esto como una cantera. Sería la opción de medir qué tan bueno es un joven a la hora de hablar de política. Claro, claro, además porque Sí. si nos dimos cuenta, ya hablando un poco de, haciendo ya como un poquito de análisis, hubo varias cositas ahí raras dentro
de lo que fue el proceso de elecciones. Entonces, volantes, como voten por tal, voten por tal, voten por tal. eh, Nos damos cuenta que desde los momentos más pequeños de la política hay un grado de corrupción y eso también nos permite saber a quién escoger, ¿no? Si nosotros decimos desde pequeño es corrupto, pues seguramente de grande va a ser peor, ¿no? Pero si se mantiene eso, o sea, eso también es importante porque nos quejamos de que tenemos una plaga, que tenemos ratas en el Congreso, que está Ujú. minado, que un montón de cosas, pero escogemos los mismos siempre. Entonces, Pepito Pérez tiene proceso de investigación y como que con más procesos, como que más prestigio tienes, como Magister en corrupción, lo escojo. Y entonces esto no es de los jóvenes, así, aquí se le jala las orejas a los viejos, a los adultos, que han escogido por generaciones al corrupto. ¿O qué pasó en elecciones de gobernadores, alcaldes de esta vez? En el 2000, para el 2021 se había arreglado este tema cuando se escogió, o sea, eso fue que 2020 que se escogió alcaldes, se arregló un poco el tema y se escogieron personas un poco más idóneas para el cargo, que no tuvieran tantos procesos de corrupción. Ojo, tampoco les fue también bien. Yo quiero decir, no siempre el cambio va a ser el cambio en las primeras instancias, se tiene que mantener para que haya un cambio, ¿sí? Pero en estas segundas elecciones de alcaldes, tenaz, o sea, nuevamente volvieron a escoger los mismos con los mismos y los clanes iguales. O sea, Barranquilla, por ejemplo, no ha salido los char, la costa sigue en char. Entonces, eso es un tema como, bueno, no, o sea, sí hay un tema importante para analizar de los jóvenes, pero también esto viene de casa y eso también le corresponde a cada papito y mamita que se pongan los pantalones y les cuenten también un poquito de historia colombiana para no seguir repitiendo lo mismo. Cosas buenas, porque hay que hablar también de las cosas buenas, no hablemos de todo lo malo. Por favor. Cosas buenas, David, por favor. Y es que frente al 2021 hubo un gran porcentaje de votos nulos. Si bien lo que dijo Donny es verdad, votar es sencillísimo, sencillísimo. ¿Sí? Es simplemente usted coge, ve el tarjetón, ve unas caras y tacha la que más le guste. Ya, solo una, no más, unita, ¿cierto? Pero pues hay gente que no sabe. ¿No? Entonces, coge una y dice, ah, esto está como lindo, votemos por esto, votemos por esto, porque tal vez en sus cabecitas piensa que es por puntos, entonces usted le pone un punto más, o sea, por el que más pongan se ponen más puntos, y no, es punto individual, queridos. Pero de estar en el 60%, que fue un gran porcentaje de votos nulos en el 2021, bajó al 2%. Eso es bueno porque la pedagogía funcionó. Entonces, hay que ver las cosas positivas. Yo lo veo como un ejercicio para mm, mejorar, ¿sí? No para quitar, porque esto va a empezar. Por ejemplo, Paolo, te mando al Dime, paredón. a ver. ¿Tú votaste en las elecciones 2021? Elecciones 2021, recuérdame. Pues es que, ¿sabes qué Consejo de pasa? Juventud. Elecciones 2021, no, yo no voté en esas elecciones del 2021. Creo que fueron las únicas que no voté por un tema laboral, de hecho, Ok. fue por un tema Ah, laboral. Pero bueno. digamos que es que yo tuve la fortuna o el infortunio de que apenas saqué la cédula, mi cédula salió en el 2012, eh, de ahí en adelante me tocó ser jurado de casi todo, ¿ves? Entonces me Ok. tocó sí o sí estar presente. O sea, las únicas elecciones en las que no he tenido que ser jurado, curiosamente, fueron ahorita presidenciales, las recientes, que fueron donde me soltaron la mano. Pero el resto estuve siendo jurado en consulta anticorrupción, a elecciones anteriores que fueron las de Zuluaga Santos, las de Iván Duque, la alcaldía de cuando ganó ahorita Peñalosa, la anterior a la de Galán, pero siempre tuve que estar en elecciones. Entonces, de ahí en adelante siempre, o sea, si mal recuerdo, creo que fueron unas 8 elecciones en las que he tenido que ser jurado, pero en esas puntualmente sí fue por un tema laboral. Que no pudiste. Donny, ¿tú alcanzaste a esas elecciones? Sí, yo he votado en varias. Mi primera No, votación fue. la primera, no, hablo de consejos de juventud del 2021. Ah, no, cero, no, ya estaba muy grande. Ok. No, no quiero preguntar. Entonces, Ya estaba grande. bueno, yo sí alcancé, yo sí voté en esas.
¿Tú votaste en fui esas? contra vientos y me tocaba re lejos ir a votar. Y fui y voté y la saqué. A lo que yo voy es que es importante, ¿cómo decirlo? No dejarlo solamente, y eso también va en esa pedagogía que hay que enseñarle a los jóvenes, que no es eh, un derecho, solamente es un deber, ¿sí? Y que a contra viento y marea y el que se ponga, sea un tema, no sé, estudiantil en el caso, o sea, un tema laboral, o sea, uno se para y va y vota, porque la cuestión es que la excusa siempre van a ver, siempre. Pero pues eso es un tema que hay que empezar. Entonces esto nos deja una gran reflexión y es enseñarle a nuestros jóvenes que es importante. Y yo en este ejercicio de Consejo de Juventudes que tuvimos en SOA me puedo dar cuenta la elocuencia de muchos jóvenes, ¿sabes? Muchos jóvenes tienen un pensamiento muy crítico, muy razonable, que siendo derecha, izquierda, centro, pueden sí o sí construir un país, porque entienden que no se trata de egos políticos, sino se trata desde la diferencia, hagamos una unión. Hay esa preparación y algo que quiero retomar de lo que tú dijiste, de pronto cerrando ya ahí mi intervención es, tú dijiste algo muy cierto, estamos votando por los mismos de siempre, por los mismos clanes, por los mismos apellidos y si nos diéramos de pronto un poco la pela, si nosotros tuvimos acá la oportunidad de escuchar, ¿qué? 5 o 6 candidatos muy bien preparados, con un muy buen discurso, no les damos la oportunidad, pues no vamos a empezar a trabajar en cambiar ese futuro de país que queremos, al menos desde la parte política, ¿no? Porque entonces decimos, no, pero es que estamos votando por los Uribe, estamos votando por los Gaviria, etcétera, pero si no le damos la oportunidad a apellidos diferentes, a personas que están arrancando su camino político desde ahora, y que estos ejercicios como el Consejo de Juventudes les están dando ese volantazo, pues no vamos a seguir, va a llegar el 2050 y vamos a seguir votando por los mismos, y no les estamos dando la oportunidad de votar al menos y arrancar esa carrera política para que ellos puedan ir escalando. Ya después los vemos no en Consejo de Juventudes, sino en elecciones para edil, para Consejo de Bogotá y así sucesivamente seguirles dando la oportunidad para empezar. También eso ayuda a cambiar y a reconstruir el mapa político de este país. Y ahí Como tienes una un cantera de punto. fútbol. Sí, ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Se Como me una fue. cantera de fútbol. Ese es el paso obligatorio. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Mira eso, mira esa soledad allá en el cubículo de allá atrás, debía haber estado Ah, votando a bueno, alguien. hay que decir que hubo denuncias, ¿no? Que nos preparan para lo que se ven incluso ahorita para el 26 y más Ah, adelante. chas, En qué Barranca lío. Bermeja denuncias sobre cubículos sin privacidad, abiertos a todo el mundo. Oye, Una sí, muchacha que intentó votar 3 veces porque tres pues aprovecha veces. que los menores pueden. No, ese Ah, tipo de cositas, la además de las recocha. volantías que mencionaba Juanita, hay que tenerlo en cuenta para ahorita el 26 de octubre. Desorden, que Una recocha que totalmente. podían votar en cualquier lado, o sea, sí siento que es Que en importante. sectores rurales que son ampliamente rurales no lleven las suficientes, digamos, herramientas para la votación o que se queden instaladas en la capital, pero tampoco les den servicio de buses. Hay varias cosas que trabajar, que pensarlas bien con el tema del presupuesto, porque, pues, ajá, yo no creo Pero que mira las quiten, que pero te va plata. en el Tolima aumentó la participación política porque llevaron buses, exactamente como tú estás diciendo, para la zona rural, porque el Tolima es más rural que urbano. Entonces, eso sí aumenta un poco más. Yo quería que vieran ustedes, yo quiero que ustedes en estos 5 minutos para pasar al siguiente tema, Sí. hablemos de esta gráfica, porque estamos a puertas de elecciones 2026, estamos a puertas de escoger presidencia y también entendamos un poco que, pues, la mayoría de las personas que votó por Gustavo Petro hace unos años, pues fue como más jóvenes, ¿no? Fueron los Joven, sí. jóvenes que los llevó también a esa gran victoria. Ahora, analizando esta gráfica y analizando los partidos primeritos que se ven, ¿qué podría analizarse para próximas elecciones que se vienen? ¿Mm? Yo pensaría que esos jóvenes que votaron hoy en día tienen 24 y 20, ¿qué? Tienen 32, 34 de pronto y están esperando su parte de adulto, la verdad. Siento simplemente que los jóvenes de ahora, de la izquierda, pues como que ya, nosotros somos un país muy de sentimientos y emociones.
Los jóvenes que tienen ahorita 14, 15, 18, 20, pues están en un momento de izquierda-derecha, pero no es un momento álgido como hace 4 años, ¿no? Estallido social y un montón de cosas que impulsa y lleva el sentimiento a tomar decisiones. Por eso yo daba el comentario. Claramente ellos están colgados, no siguieron con la maquinaria, pensaron, tenemos lo que Ya. tenemos y nos vamos. Los Sí. liberales conservadores, bueno, el partido tradicional, suavecito va con sus juventudes. Yo veía unos videos en el TikTok del Centro Democrático y sus juventudes alrededor del señor Uribe Papá, ¿no? Un señor ya de cierta edad, hablando con muchachos de 20, 18, donde le dicen, usted, mi presidente, es el futuro. Sí, pero eso demuestra que están trabajando. Los liberales, siento que en el país está muy marcado que ellos son la parte que te deja ser Centro, sin ser guerrillero, entre comillas, ¿no? Te deja ser sin ser extremo. Entonces muchos Epa. se van por ahí, se van por ahí. como la fácil. Sí, como la fácil. Yo no me considero conservador porque a mí me gustan las libertades, pero no soy del centro democrático porque ellos parecen demasiado conservadores. Y el liberal, pues mataron ahí a Galán. Entonces yo me considero de ellos y ya con el tiempo se van como perfilando, creo yo. Igual, por si acaso, yo siento que las elecciones presidenciales van a ser diferentes. No es cierto que esto marque tendencia. La ¿No? juventud es una cosa, no. Siento que la juventud es una cosa y la presidencia con los adultos es otra. La gente le mete más a eso. Es como, perdóname que haga tantos símiles con el deporte, yo soy fanático de la selección, pero es lo mismo cuando tú hablas de la selección sub-20, sub-17 y comparas con la mayor. La mayor llama, presiona, se siente. Los jóvenes, la gente se puede molestar, puede participar, pero pasa. Veo que esto es igual. Así lo veo y creo que va a ¿Y si terminar hubieran igual. quedado de ganadores? ¿Ah? ¿Ah? Ay, ¿Dónde no está me el toques, apoyo? no me toques ese vals porque todavía este fin de semana fue un fin de semana Ya, muy Tony duro, se fue. Doloroso, perdón, fui a muy sacarme esta lágrima. doloroso. Uy, sí, sí, no fue cebolla precisamente. Yo creo que, mira que Onido dio con un punto muy clave, porque es que estamos hablando de que la generación del estallido social fue 2017, no, No, 2019, 19, 2019. casi 19, final de 20, COVID, sí. 21. 19, Ajá, 20, sí. 21, ¿cierto? Ya tiene 5 o 6 años más. Ya está llegando a los 29, a los 30 años. Y como dicen por ahí, yo en algún momento también fui joven. Puede que en ah, el pensamiento político tal vez empiece a cambiar un poco. Y yo siento que esto va a ser muy reduccionista, pero la pedagogía política en el sector del partido de gobierno se nos quedó con el asistencialismo a las marchas. Entonces, vamos a marchar pro Palestina, que no está mal, pero vamos, o sea, ¿cuántas personas en verdad jóvenes de izquierda saben que este fin de semana, creo, va a haber una consulta del pacto? Entonces ahí es donde hay que fortalecer un poco esas bases. No quiero decir adoctrinamiento porque sería bastante bélico. Eso se aplicaría para cualquier partido, dejémoslo en claro. Pero se nos quedó en eso. La pedagogía política es vamos a marchar o vamos a ir al concierto de la esperanza. Listo, estamos ejerciendo una ciudadanía de pronto desde la expresión cultural, pero bueno, pilas porque también hay que tener en cuenta que no solamente Petro es la cabeza de izquierda, sino que también hay un cúmulo de candidatos, que el partido histórico hace lista cerrada, que hay candidatos en todo el país, que tiene un candidato a la alcaldía de Bogotá. Entonces, esa es otra de las reflexiones que nos puede dejar. A mí, berracamente, me preocupa mucho el abstencionismo, bastante. En primera vuelta, en segunda estamos obligados a votar, pero en primera vuelta me preocupa bastante porque la gente creo que está viendo, chicos, y no sé si a ustedes les pasa, tantos candidatos que como diría la TikToker de hoy en día, me abruma. Estoy abrumado, estoy abrumada. O sea, veo tanto reguero de candidatos, veo el verde, veo el azul, veo el rojo. Entonces prefiero esperar a que se maten entre los que están, vaya a votar un conejillo de indias, pueden ser nosotros tres, los que sean, y en segunda vuelta sí voy y voto. Pero entonces en la primera creo que puede haber un fuerte abstencionismo y creo que puede cantarse. Y eso que quieren proponer, no sé si ustedes supieron, para las próximas de alcalde y gobernador, segunda vuelta para alcaldías. O sea, también quieren replicar el fenómeno de las segundas vueltas, más plata, más presupuesto, y bueno, ahí la dejo.
Pues bueno, Entonces, pues ustedes ya escucharon cuál es la opinión acá en Venga, le cuento del Consejo de Juventudes, las votaciones. Un poco tristemente, pues no hubieron muchos jóvenes que se acercaron a los cubículos a votar, pero eso no quiere decir que no se extienda esa invitación a que hagan parte de esto. Hay un último mensaje que quiero dejar y es, si bien ahorita las cabezas de los extremos en Colombia en la política no son adoradas por muchos, odiadas por otros, no siempre las nuevas generaciones vienen con esos pensamientos tan arraigados. Hay que darle la oportunidad de cambiar esa derecha. No, las derechas no son malas, las izquierdas tampoco, pero unas extremas. Las extremistas sí son malas. El extremo sí es malo. Pero desde la diferencia sí podemos construir y ojalá sí llegue un centro, porque acá en Colombia no hay, y que yo amaría que la constitución política se reformara y dejara hasta cierto punto de partidos políticos y cierto tope de candidatos, porque la verdad es una burla. A mí me parece eso ya una burla, claro, claro. Eso lo hablábamos creo que hace unos años, de cuánta plata te dan a ti por lanzar un partido político, ¿no? Y La sustitución de votos. ahorita el umbral, que eso después, es un negociazo. exactamente, y después de elecciones es que validan, es que eso me parece una falta de respeto, validan si sí o si no cumple con todos los requisitos para ser un partido político, pero ya te dimos plata, esa plata no Y se lo, recupera. y lo más berraco es que eso después se usa para, digamos, entre comillas, extorsionar, porque así sea un partido chiquito con poquitos integrantes, pero con una personería jurídica, sabiendo que puede recibir plata, hey, amigo candidato, ¿qué me das? ¿Cómo hacemos? Yo te patrocino, no soy muy grande, pero tenemos plata del Estado. Entonces eso hay que regularlo. Parece Claro, una liga de fútbol. claro. Tú Literal. ganas y empiezas a pagar favores que da miedo. O sea, por Ujú. favor, eso es una cosa. Está Horrible, lindo el ejercicio. Vamos a montar un partido acá prontamente, estamos en eso. pero no de fútbol. Pero no de fútbol. Yo lo dirijo. Eso. Bueno, Ay, y bueno. siguiendo con la línea de noticias que tenemos, hablemos un poquito del presupuesto, porque aprobaron el presupuesto para el 2026, que fue un dilema porque pues era un presupuesto un poco desorbitante, ¿no? El presupuesto fue aprobado con 546.000 billones de pesos, cifra que se redujo a 10 billones frente a la propuesta original presentada por el gobierno. Esto pues incrementa, ¿no? Porque el de este año fue 525.000 billones y esta pues fue 546 billones. La idea de este presupuesto pues prácticamente es como lo que ha dicho pues como que las grandes, como que los que tienen más paguen un poco más y los que tienen menos pues se les pueda como equilibrar un poco la cosa. Pero entonces hablemos un poco de la asignación de este recurso. Entonces, ¿qué lugares o sectores tuvieron un gran aumento o asignación? La educación tuvo 82,2 billones, la salud, protección social 78,1 billones, defensa 68,9 billones, trabajo 59,4 billones y hacienda 31,8 billones. El presupuesto contempla la ley de financiamiento para recaudar 16,3 billones adicionales con el fin de cubrir necesidades fiscales. Se dio prioridad a programas sociales como educación gratuita, salud preventiva, hambre cero, renta joven, que recibieron 32,8 billones además. Además, se destinaron 30,9 billones para el desarrollo productivo y regional y 11,6 billones para proyectos de transición energética, lucha contra el cambio climático. Hasta ahí, todo muy bonito. Pero como siempre, pues hay críticas y sectores que dicen, hubo un recorte muy importante en deporte, agricultura, tecnología, vivienda y la Defensoría del Pueblo. Entonces, para hablar un poquito de números, las que tuvieron reducción. Entonces, Hacienda pierde 3,7 billones, principalmente para recortes de transferencia y manejo de deuda. Trabajo cae 2,6 billones, debilitando los programas de empleabilidad y fortalecimiento laboral y la rama judicial, que se reduce 695 millones, afectando la capacidad operativa del sistema judicial.
También se evidenció una disminución en defensa y política, 237 millones, justicia y derechos, 317 millones, y presidencia de la República, 266 millones. Uno de los recortes más preocupantes se dio en la Defensoría del Pueblo. La inversión se redujo del 47,3% frente al 2024, afectando directamente su capacidad operativa fundamental en la defensa de los ciudadanos. Entonces, pues ya para cerrar y escucharlos un poco, entre el 2022 y el 2026, el gasto de funcionamiento aumentó un 74%, mientras que el de inversión apenas creció un 27%. Esto significa que en el 2026, por cada peso destinado a inversión, se gastaron 4 en funcionamiento. Según el artículo 90, que es, dicen que el artículo 90 de este presupuesto tiene un mico, porque le da una carta abierta para que el gobierno pueda jugar con las pensiones colombianas. Pero yo quiero escucharlos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan del nuevo presupuesto 2026? Pues, Sí. Tony. Pues yo opino que es como siempre, es una novela muy repetida, temporada tras temporada. Claramente sí, el presupuesto está altísimo, cerca o cerraditos, redondeados, 547.000 millones. Lo atacan mucho porque sí es verdad que para el funcionamiento del Ministerio de Igualdad se dice que se crearon más de 1.200 puestos, ¿no? Básicamente que es burocracia lo que se está buscando con esa reforma. Siento que él va por lo suyo, honestamente. Entiendo que la mayoría de la plata va para comida gratuita, permítame que se me perdió por acá, educación gratis, salud preventiva, y por ahí tenía algo de hambre cero, perdón, en esos 3 proyectos. Siento que los 3 son la base y el pilar de un proyecto a priori hacia el futuro, porque si usted garantiza, por ejemplo, la salud preventiva, claramente, no es después de qué hago con usted, cuántas operaciones le hago para que usted se mejore. Mejor le envío un equipo de médico, le meto plata a un equipo chiquito que vaya y pregunte usted qué tiene, qué hace, cuáles son sus falencias, cuál es su contexto social, a qué riesgos biológicos usted puede estar expuesto. Creo que eso puede reducir muchísimo el gasto. Lo menciono también porque esto es un ejemplo chiquito, como con Fujimori, ¿no? Que es uno de esos presidentes que la gente odia, pero internamente en el país hizo cosas que hoy en día se sienten y por eso su economía es fuerte y es estable respecto al resto. Siento que esto es lo mismo. Si bien se reduce el presupuesto en deportes, que yo lo sufro mucho, en tecnología y demás, pues a priori en 15, 20 años esto le puede funcionar a las personas, ¿no? Me parece que está bien por ese lado. Reducción en Defensoría del Pueblo. Siento que cuando las instituciones ven que pierden plata, ahí sí se preocupan por la gente, ¿no? Recuerda que la Defensoría del Pueblo venía de la mano de Camargo y la plata no necesariamente se usó para ayudar a la gente, sino para, bueno, quién sabe para qué otras cosas, burocracia, se le repartió trabajo a hijos y esposos de los señores de la Corte Constitucional, perdón, los magistrados. Sí. Entonces, para eso es el presupuesto realmente, es para pagar puestos, decía David, favorcitos por ahí que van saliendo. Ahora que le reducen, uy, no, pero ahora sí nos vamos a quedar sin ayudar a la gente. No sé hasta qué punto realmente será tan trágico el descuento para ellos y en general para las instituciones. Y para cerrar, el tema de la votación, sin estar metido allá, claramente no conozco cómo es la dinámica, pero termina 50 a favor y 27 en contra en el Senado y en la Cámara 74 a favor y 24 en contra. Quiere decir que si hay un consenso, se charlan, se dan la mano, están de acuerdo, pero en público salen a pelear. No, pero es que eso no funciona así, no, pero es que él lo quiere para la política, pero usted se lo aprobó, su equipo se lo aprobó, hablaron en un debate. Entonces me parece que el debate es cansón para mí, ¿no? Es importante, pero es lo mismo, se necesita la plata para pagar la deuda que quedó el gobierno pasado, para que el gobierno siga funcionando, por eso se lo aprueban, usted no puede dejar desfinanciado a un gobierno. Entonces, claro, no. Ahí sí nada que hacer. A mí me duele mucho el presupuesto del deporte. Pero sí. Una cosa absurda porque digamos que esa es una de las situaciones por las que me siento defraudado. El presupuesto para la cultura también hubo una reducción importante, muy fuerte. Y hay un dicho popular que tiene mi mejor amigo y es que este año vamos a ver que entregan andenes, entregan árboles, entregan postes, porque ya efectivamente haya un continuismo o el gobierno esté de salida, van a aprovechar y entregar todo. Entonces,
también entiendo un poco el aumento del presupuesto o el rubro, porque hay que terminar obras, porque si no el Claro. mico o el mico o el crédito se lo va a llevar el que viene. Entonces, por más que tú lo hayas empezado, puentes, parques, canecas de basura, va a haber una urgencia en infraestructura para entregar cosas, colegios, programas y demás. Entonces, pero pues en contraprestación, y siempre está, eso siempre está, en el último año es el año en el que más se ejecutan los programas en cualquier rama política en este país. Sí me duele un poquitico esa baja en esos dos rubros. Igualdad que no sabemos si va a continuar en el gobierno que viene, según sea la tendencia, ¿no? Derecha No han creo. dicho claramente que van a mochar el ministerio como cual se corta el cabello. Si sigue un gobierno de izquierda, pues obviamente habrá un continuismo, entonces también hay una preocupación por esa plata, porque pues Francia mencionó en sus inicios, yo no ejecuté, no me dejaron ejecutar nada, ahora sí va a haber una plata, entonces, hombre, complicado, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, y sumémosle que el presupuesto también no contempla, pero pues aumenta, hablemos del salario, el aumento del salario de los congresistas para el año entrante también. El Entonces, ahí, 7% otra vez. 7%. ¿Sabes? A mí cuál me duele también mucho para la construcción de un país que se tiene y que es importante más en Colombia, que pues sigue o tiene espacios muy ruralizados donde a veces ni la electricidad llega. Sí. TI. ¿Cómo vamos a hacer un país evolucionado con infraestructura si le bajamos el rubro a tecnología? Tecnología es un tema muy importante porque también permite la modernización y también la conectividad del país. Entonces, sí me preocupa, además porque tengo gente cercana al Mintic y me dicen como que qué triste, porque pues ellos votaron por Petro, el cambio y todo, pero el cambio no lo vieron en el Mintic. Antes se desmejoraron muchas cosas en el Mintic y el Mintic no ha tenido un buen ministro del Mintic. Gente que no sabe, es literal, cuotas políticas, pagan con el ministerio lo que tienen que pagar políticamente y no ponen una persona que realmente se la sepa todas. Y por eso es que el Mintic, pues, no sé, ha perdido un poco de relevancia y eso pues es muy triste para mi parecer. Seguimos, David, porque no nos podemos ir hoy sin saber cuál es la próxima jugarreta de este señor, porque cuando se retiró dije, bien, tiene peso de conciencia, este señor al final recapacitó y se dio cuenta que le falta mucho pelo pa' moña, pero no. A mí me sorprendió mucho ver a tu candidato, mi candidato, el candidato de Donny, nuestro candidato, hacer gira de medios. Lo vi en la FM, lo vi en la W, lo vi en Caracol, y eso no era porque sí, eso no era porque sí. A ver, es que estos no son de leche. El tema es que se va de la consulta o se retira aduciendo primero pues la investigación en la que está y segundo mencionando que el pacto histórico, mira, se los voy a mencionar. Mataron la consulta del pacto histórico del Consejo Nacional Electoral y la registraduría, cambiaron las reglas de juego al día de hoy, convirtieron la consulta del pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a las consultas de marzo. O sea, no es ni siquiera por el hecho de que lo estén investigando, sino porque siente que pues hay una violación de acuerdo al acuerdo principal. Pero no conforme, y es que a mí me han dicho que el gallo tapado, me vas a matar, Juanita, pero a mí me dijeron que el gallo tapado era Corcho. El gallo tapado es Quintero. El gallo tapado es Quintero, porque avanzamos más en el video y sale y dice que, pónganle cuidado, la intención de Quintero es precisamente unir, o bueno, pues una de las intenciones de Quintero es unir un poco a la derecha en contra de la consulta del pacto histórico. ¿Me entienden? O sea, como que también se generen a raíz de eso, pues algunos ejercicios que pues permitan generar una mayor visibilidad que respecto pues a esta consulta o esta eliminatoria, hablando en el término de fútbol, que tendremos entre Corcho y nuestro querido Cepeda, gracias, es que Caicedo. Y entonces ahí uno dice, es el gallo tapado en verdad,
o sea, no, el gallo tapado está ahí, siempre estuvo entre nosotros. Entonces ahora seguramente lo vamos a ver caminar hacia la otra orilla política. Yo no sé, David, a mí ese señor nunca me ha caído bien. Ese Es señor nuestro siento que candidato. le falta ética, le falta de Le falta un todo a tornillo. ese señor para poder, además que digamos, excusa es que claramente la persona que salga escogida en la consulta interna, pues no se va a poder presentar en elecciones de marzo, porque la idea realmente es unificar un Sí. solo candidato de izquierda para que vaya y pelee con los otros candidatos, ¿no? Y este dijo, no, o sea, no se arriesgó. ¿Sabes por qué no se arriesgó? Porque yo creo que ese señor sabía que iba a perder. Se Yo creo que quema. él sabía que, chao, si se ponía al lado de una corcho o de un Cepeda, ¡puf! Porque ellos sí tienen principios, y a mí no me importa que me va, pero ellos sí tienen principios y valores. Pero es nuestro candidato. Siempre, siempre es la bandera. Hablaremos de lo que haga siempre y acá nos tiene. Es la Gina Calderón de la política en este momento. Entonces en ese caso yo diría que Petro vendría siendo el Westcott. En parte es culpa de la fama que tiene ahorita, la verdad, hay que decirlo. Híjole, Mire, sí, un poco. claro, porque es que todo el mundo se la olía, como dice Juanita, Quintero no es ni siquiera progresista, que usted puede decir, yo lo identifico No. como progresista. Él de hecho arrancó como Juventudes Liberales, si mal no estoy, si mal no recuerdo. Tiene sus foticos así con su pelito, joven siendo un liberal, partido tradicional. Yo siento que él se baja porque internamente los partidos tienen que hacer encuestas. Pues, seguramente entre ellos mismos se lo hace sin hacerlas públicas porque sería ilegal. Y se dio cuenta que Iván Cepeda tiene la palanca de los petristas vieja guardia o los del Polo Democrático, por lo menos. Saben que él es un ícono de la izquierda. Carolina Corcho, si bien no tiene como los partidos encima, Polo, Progresistas, Maíz, tiene más bases, ¿no? Es una persona que viene de ser médica, la gente la respeta. Es como un mocus de los médicos, por decir así. Yo lo veo así. La gente la respeta y la ve por su profesión, por cómo habla, porque sí hay que decir que es muy elocuente. En los debates se va a gusto de destrozar más de un argumento que le dan. Y Quintero se da cuenta que él tiene la polémica. Él es el showman, el que hace que las redes sociales exploten. Él quiere ganar en Calderón, comentarios. así como dijo Paola. Irreverencia, amo la irreverencia. Sí, él es eso. Entonces yo siento que él se baja por eso. También siento, puede ser, que ellos hayan entrado en el juego de... ¿Se acuerdan que había mencionado que el pacto histórico tenía como una aprobación para hacer un partido, a pesar de Sí, que no estaba afirmado, tenía como un permiso? Creo que fue sí. en ese momento cuando todos se lanzaron, se registraron y después salieron a decir que no estaba confirmado, que el pacto no existe como partido y por ende es una consulta partidista. Creo que cayeron en el juego también de la leguleyada, del de si se puede, no se puede, esta minucia, esta palabrita, mire a ver. Y él se confió, porque yo recuerdo que él salió en las entrevistas a decir, muy avante, aquí estoy, ya me inscribí, vamos por la consulta, ¡pam! Nos fuimos. Cuando la vaina no salió, entonces ya vio que su acelere no le iba a funcionar porque va a perder. Él sabía eso, él no quiere perder la opción de ser candidato, así sea por el centro, por la izquierda, por el que aparezca, por Diosito. Y no quería perder y se bajó tarde, ¿no? Finalmente entiendo que el Consejo Nacional Electoral dice que no se puede, ya está inscrito y si se baja, pues pierde la opción de ser presidenciable ya. Él sabía que iba a perder, por eso se baja. Yo también creo eso. Pero bueno, hablemos de una noticia también importante y es un poco del DAS, ¿no? El DAS que pues es esta entidad que hizo y deshizo en sus comienzos. Por acá lo tengo. El DAS, ahí lo ven ustedes. Pues les cuento súper rápido porque llegamos a ese tiempo para tristemente despedirnos. Petro firma un decreto para desclasificar información del DAS. Se supone que la información se iba a desclasificar en junio que viene, pero él dijo, no señores, vamos a desclasificarlo ya porque hay muchos secretos
que tiene este departamento. Quiero contarles el DAS era un departamento administrativo de seguridad, fue una agencia estatal de inteligencia y seguridad creada en 1960. Sus funciones principales eran ligadas con asuntos internos de migración, protección de dignatarios y apoyo a investigaciones criminales en todo el territorio nacional. Desafortunadamente, en el 2011 tuvo múltiples escándalos relacionados con violación a los derechos humanos, espionaje ilegal a periodistas, opositores políticos, magistrados, organizaciones sociales y así como por infiltraciones a grupos armados ilegales de su estructura. Víctimas importantes: Luis Carlos Galán, Jaime Garzón, secuestro de Piedad Córdoba y muchas cosas más. Por eso es que también se quiere desclasificar pronto este tema del DAS para conocer quién dio la orden, porque pues el inicio del DAS no era. Entonces, pues eso les cuento, chicos, en tema de noticia corriendo, porque pues así nos vamos a poder saber y de una vez también las familias tener ese cierre, porque el DAS fue una estructura criminal terrible. Nos vamos rápidamente con nuestras noticias internacionales, porque internacional también está que se quema. Ataques de Trump porque tildó al presidente Petro como líder del narcotráfico y anunció el fin de ayuda económica a Colombia por no hacer un buen ejercicio de lucha contra el narcotráfico, como el establecimiento de nuevos aranceles, por lo que llamaron a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, para discutir la relación bilateral entre ambos países. Y ahí la tenemos, Don Trump, que es esa novela literal, esa novela de amores y más odios que amores, y preocupante la cosa. Un minutico para que me cuenten qué opinan de ese tema. Tony, hoy estás de como invitado. Bueno, listo, me congelé. Yo creo que es una pelea, digamos, chévere. Me gusta que Colombia de alguna forma muestre los dientes. Siento que toda la vida, la verdad, Estados Unidos sí ha manejado la política de Latinoamérica como su patio trasero. Estados Unidos tiene el historial de meterse en otros países y desbancar presidentes, y no lo hace de una forma muy democrática. Entonces me parece que sí está bien lo que hace Petro. Ojalá lo sepa hacer hasta cierto punto, tampoco debemos excedernos. Pero Donald Trump es el bulinero del barrio, y hay que demostrarle que somos malos buenos. Eso, Pablo, ¿qué tienes para decir sobre esto? Es importante generar precisamente pues estos espacios, y creo que es clave, no solamente desde la defensa de la soberanía, sino también desde zanjar el terreno, y más con la preocupación de la negociación aparente que se presentó en Gaza y en Oriente Medio. Creo que Trump creyó que después de estas situaciones que se presentaron allá podía hacer lo mismo acá, y no es así. Es que ellos creen o tienen una concepción de que América es Estados Unidos y ya, y América es más que eso. O sea, cuando muestran las películas es como bastante utópico, pero creo que fue como, hey amigo, vamos a esperar. Obviamente creo que el tono de las conversaciones es fuerte, y como que empezamos con el terreno de las amenazas políticas. Habrá que mirar hasta dónde escala cada uno, pero sí, es importante también saber dónde están los puntos de acuerdo a cada I. Exacto. Para cerrar rápidamente, no, con las personas, políticos y gente del común que apoya como una intervención y demás, pensando que Estados Unidos es el Capitán América de los cómics, realmente tiene un interés de por medio, ¿no? Hay recursos, hay minerales, hay petróleo, hay muchas cosas que están en medio para que ustedes digan, o bueno, ustedes no, sino la gente que los apoya, diga, sí, go home. Come home. ¿Cómo sería? Come in, Trump, come in. Yo veía memes que decían como un montón de colombianos que ni Petro ni Trump conoce, es que apoyándolo. Sí. Bueno, cerramos con una noticia importante en Bogotá. Pues, señorita. Bueno, Dani, ¿qué pasa en Bogotá? Resulta que en Bogotá hubo un incendio estructural, esto en uno de los colegios más reconocidos de Bogotá. Estamos hablando del Colegio Técnico Centro Don Bosco, ubicado exactamente en la calle 26 con carrera 69. Yo me imagino que lo han visto, de hecho varios personajes de la política han estudiado por ahí. Esto en la localidad de Engativá. Entonces, para que se ubiquen, la emergencia generó una alarma gigante por las llamas, por las columnas de humo que se divisaban a lo lejos, y la gente lo primero que hizo fue llamar claramente al cuerpo oficial de bomberos,
de Bogotá, que acudió inmediatamente y desplegaron no una, no dos, sino varias máquinas y no de una localidad. Fue en Gativá, fueron los amigos de Kennedy, Las Ferias y algunas versiones dicen que de Puente Aranda también. Entonces fue una Contigo también. conflagración considerablemente grande. Afortunadamente, la rápida respuesta de los bomberos permitió controlar el fuego y evitó pues una tragedia mayor. También se demostró que el plan de evacuación del colegio funciona, no hay estudiantes heridos, no hay trabajadores heridos, salieron unos minutos antes de la salida normal, quiere decir que tienen un buen proyecto un buen plan de evacuación, y el incidente finalmente se focalizó en una bodega dentro del colegio. Solamente causó pérdidas materiales, de momento el colegio pues aún no da las cifras, y los bomberos están ya con las investigaciones para saber qué fue lo que pasó y qué causó semejante incendio. Eso me suena a alguna jugarreta de niños. ¿Puedo hacer una Uy, confesión? ¿Puedo hacer una confesión? Yo con unos muchachos alguna vez tuvimos un pequeño accidente parecido. Fue durante un gym day y se No descontroló. te digo, no te digo, Puede ser Pablo, una jugarreta de estudiantes, sí. que Isca se pegó una uy. descontrolada. Ujú. Ahora, Eh, perdón, cierro, ¿no? Después de eso, hay que decir que estos son los superiores de verdad, porque después de apagar ese fuego, salieron como hacia el sector de Chapinero 47 con tercera, porque había otro incendio en un cuarto piso de una casa. Terminaron acá y salieron allá y también lo manejaron. Felicitaciones a los bomberos. Es muy infravalorada la labor de los bomberos en esta ciudad. Son grandes héroes sin capa y es que hasta para sacar ahogados los vemos también destapando la basura Malditos. que uno bota. Sí, animales, es una labor muy infravalorada en esta ciudad, no se le da el lugar que se merece. Es verdad. Bueno, sí, acabó nuestro programa. Recuerden seguirnos en X, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como @subalaire88.4. Y en Venga le Y cuento. en Venga y le cuento nos ubica como @vengayle-cuento.p en YouTube, Instagram, TikTok. Recuerden @vengayle-cuento.p para ver los highlights durante la semana de nuestro programa. Esto es todo por hoy. Gracias, Donny, por hacer ese su primer programa y vienen muchísimos, muchísimos más. Esto es un capítulo más de Venga le cuento. Conéctense, estén pendientes de nosotros y chao, chao.